Empezamos entonces. Buenos días. Yo soy Víctor Florindo, soy un gerente técnico que está al cargo de toda la región Latinoamérica en SolidWorks. Estoy basado en Brasil. Tenemos también conectados a unos amigos de México y un amigo que está en Chile, José Pereras, que también es un experto en los temas de simulación. Probablemente ustedes ya han mirado alguna presentación también de José. Bueno, el webinar de hoy vamos a hablar acerca de optimización topológica, más específico para la industria de automotriz. Entonces, el tema de hoy va a ser encuentre la forma ideal y realice proyectos automotores o automotriz más eficientes, ligeros y baratos. Un objetivo muy sencillo: cómo incorporar innovación en sus proyectos y lanzar productos más competitivos en el mercado. Bueno, empezamos aquí una información para los que no pueden oír el audio. Cambie, por favor. Claro, no me van a escuchar, pero si puede leer. Entonces cambie para la opción audio del equipo o computer audio para que pueda escuchar bien. Déjame solo hacer un cambio aquí en una opción de mi pantalla. Bueno, empezamos entonces. El webinar de hoy, la agenda del webinar de hoy está estructurada para responder a 3 preguntas. La primera: ¿qué es un estudio de optimización topológica y cuáles son sus capacidades? La segunda pregunta es: ¿cuál es el flujo de trabajo de SolidWorks Simulation integrado al SolidWorks CAD, que creo que ustedes son usuarios, para optimización topológica? Y el tercer punto: ¿cuáles son los beneficios de SolidWorks Simulation y cómo evaluar su rentabilidad? Que es un tema que de los 3 probablemente sea lo más importante, ¿sí? Cómo tomar provecho de las capacidades del software y hacer con que tenga una rentabilidad rápida y que se pueda medir. Bueno, antes de empezar, voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces va a tener ahí una opción en su pantalla para contestar. Y me gustaría saber si ustedes ya son usuarios de alguna herramienta de CAE, alguna herramienta de simulación por elementos finitos. Y si, ¿cuál? Entonces yo voy a poner la pregunta y ustedes van a tener las opciones como SolidWorks, Autodesk, ANSYS, otro, o no, si no utiliza, tiene también la opción que no utiliza, ¿sí? Entonces contesten por favor la pregunta que está ahí en su pantalla. Sí, contesten ahí en la pantalla, por favor, para que yo pueda medir aquí cómo que estamos con la audiencia, si tenemos muchos usuarios de SolidWorks, de otras plataformas o personas que no usan herramientas para cálculo por elementos finitos todavía. Bueno, ya llegamos a los 75% de votos. Yo voy a cerrar porque ya tengo aquí números que son muy impresionantes. Yo voy a compartir con ustedes. Miren que tenemos ahí un 54% de las personas ya son usuarios de simulación en SolidWorks. Y eso es muy bueno. Hay ahí como un 12% que son usuarios o de Autodesk o de ANSYS, que están bien también, ya están usando temas de simulación. Un 10% que están usando otras plataformas. Entonces, para los que están usando otras, se puede escribir después ahí en el chat qué otra plataforma está usando. Y un 24% que no utiliza todavía herramientas CAD. Entonces, me impresiona que tenemos como 75% de las personas ya están utilizando alguna plataforma
para cálculo con elementos finitos. Eso es muy, muy, muy bueno. Y un 25% todavía no están usando. Entonces, los números son muy buenos porque si regresamos un poquito en el tiempo, si regresamos como 10, 5 años, probablemente 50% o más de las personas no usaban herramientas para cálculo con elementos finitos. Entonces, es un escenario que se está cambiando. Entonces, tiene sentido los temas de atacar los temas de simulación computacional, prototipos virtuales, que es un tema que vamos a mirar hoy también. ¿Sí? Bueno, siguiendo con la presentación, entonces llegamos a la primera pregunta. ¿Qué es un estudio topológico y cuáles son sus capacidades? Aquí, en palabras sencillas, ahí yo voy a leer porque ya está ahí la información. Estudio de topología permite a los usuarios optimizar componentes sin imponer fuertes restricciones a la forma final. En otras palabras, el software encuentra la forma geométrica optimizada final que cumple con las restricciones del problema. En verdad, se puede resumir los temas de qué es una optimización topológica en dos temas. Primero, se va a modificar la morfología general del componente, a veces sacando material o a veces agregando material. En verdad, el objetivo final es encontrar la versión de una pieza que tiene o de un componente que tiene la mayor resistencia con el menor peso. Entonces, la pieza que es más ligera, pero que cumple a las necesidades físicas que son necesarias o mecánicas para la necesidad que se va a aplicar la pieza, ¿sí? Y al final de la optimización topológica es necesario la fabricación, tiene que manufacturar la geometría. Y eso se puede hacer de dos formas, con una impresión en plástico, que hoy a los días actuales es muy común, a una impresión un poquito más avanzada, que es una impresión en fibra de carbono, hasta ya tengo clientes en Brasil que están haciendo impresión en metal, titanio y otros tipos de metal. O se puede utilizar metodologías que son más tradicionales, como mecanizado por fresa, por torno, que son las formas más tradicionales para fabricar piezas metálicas, ¿sí? Entonces, el producto final de la optimización topológica siempre va a ser una geometría que se va a fabricar. Y ahí se puede hacer por metodología subtractiva o por metodologías aditivas. La pregunta 2. ¿Cuáles son los flujos o cuál es el flujo de trabajo de SolidWorks Simulation integrado al SolidWorks CAD, que es la herramienta CAD que ustedes ya utilizan, o la gran mayoría ya utiliza, para los temas de optimización topológica? Y para ese tema, yo voy a hacer una nueva pregunta para los 75% de las personas que ya están trabajando con alguna herramienta de elementos finitos para cálculo o estudios en elementos finitos. ¿Qué tipo de estudio, a qué nivel de estudios ustedes están trabajando hoy en sus empresas? Entonces, yo voy a poner una otra pregunta. Ahí ya va a estar en la pantalla de ustedes. Por favor, me contesten si siguen trabajando solo con estático, si ya están trabajando con fatiga, si ya están haciendo optimización, si el tema que voy a presentar hoy ya es un tema que ustedes están trabajando, o si están trabajando con estudios más avanzados como dinámica, no lineal, o si no están haciendo los 25% que no están trabajando con simulación o con prototipos virtuales. Ahí pueden escoger ninguna. No, muy bueno que hay muchas personas que ya están trabajando con los temas más avanzados de dinámica y no lineal. Y también muchas personas ya están trabajando con el tema de optimización.
Y cuando hablo optimización, puede ser el tema de optimización topológica o puede ser un tema de optimización geométrica, que SolidWorks tiene otras herramientas también para atacar temas de optimización de la geometría paramétrica. Bueno, llegamos aquí a un 75% de respuestas. Entonces yo voy a cerrar y compartir los resultados con ustedes. Fíjense qué interesante. 43, aquí, bueno, se puede escoger más que una opción, pero 43% ya están con los estudios más básicos estáticos. 5% ya están atacando también temas de fatiga. Es buenísimo eso. Un 17% ya están trabajando con optimización, buenísimo. Y un 10-11% ya están trabajando con análisis más avanzados, con dinámica o no lineal. No, fantástico, muy bueno el resultado. Y ahí están los 25% que no trabajan con simulación todavía, ¿sí? Que contestaron ninguna. Bueno, gracias por contestar. Siguiendo con la presentación, entonces ahora me gustaría, para hablar acerca del flujo, compartir con ustedes un caso real de una compañía que creo que todos conocen, que es Audi. Audi es una compañía alemana que fabrica autos que están ahí en todo el mundo, ¿sí? Autos muy buenos y conocidos. Y ahí tengo un ejemplo de una pieza que trabajó el equipo de Audi para los temas de rediseño y mejoría de la geometría, de la morfología de la pieza. Sí, es una pieza que está ahí en la parte delantera del carro de Audi. Entonces, con el tema del flujo, todo se empieza con una geometría que ya tiene y quiere optimizar. Y muchas veces cuando habla de optimización para los temas de proyecto, hablamos de una reducción de los espesores y el acréscimo de geometrías de refuerzos, de todo eso. Pero a veces la optimización convencional geométrica paramétrica no es la mejor geometría que se puede llegar. Entonces, para empezar con los temas de optimización topológica, se va a crear un modelo, una geometría espacial para que por ahí se pueda empezar con los temas de optimización basado en las necesidades de proyecto, ¿sí? En las cargas, en las restricciones de proyecto, para que sí se pueda llegar al tercer punto, que es la optimización topológica. Aquí está el software y hoy SolidWorks trabaja con un software que es el software más avanzado para los temas de optimización topológica, que es el mismo software que usa Abacus, un software que viene de Tosca, que es un software muy avanzado para los temas de optimización topológica. Entonces, se crea el modelo espacial, se aplica las condiciones de borde o las condiciones de contorno que son las características de aplicación de la pieza y se llega a la geometría optimizada con la morfología topológica. Después se pasa a la cuarta etapa, que es cuando se tiene la geometría optimizada y se puede convertir en una información que se puede fabricar. Incluso si se va a fabricar la pieza en una impresión de metal o una impresión de plástico, en la cuarta etapa ya se puede obtener la malla y ya se puede enviar a una impresora. Pero muchas veces se usa la información de la etapa 4 para pasar a la etapa 5, que es una etapa de rediseño, donde se va a usar la información que fue calculada y va a trabajar sobre la información para que se cree un rediseño, o sea, una pieza que esté ahí muy lineada con la geometría que se fue optimizada con los temas de topología, pero que se pueda fabricar, sea por metodología subtractiva con mecanizado o por metodologías aditivas con impresión de metal o impresión de plástico.
Aquí algunos resultados muy impresionantes que con ese tema se aceleró mucho el proceso de desarrollo de producto, porque se redució mucho los tiempos con pruebas, más que todo con la creación de prototipos físicos. ¿Sí? Se llegó a una reducción de 45% en los esfuerzos. O sea, la pieza es más ligera, pero tiene un nivel de esfuerzos que es 45% menor. Se llegó a una reducción de en 10% de la masa de la pieza. Y aquí un tema que es muy importante y está 100% conectado con los temas de plata, que en el primer prototipo físico se llegó a los resultados buenos y se pasó en los ensayos mecánicos. O sea, no fue necesario el rediseño de la pieza varias veces, la manufactura de la pieza y ensayos mecánicos para llegar a un resultado óptimo. En el primer prototipo físico, con los temas de optimización aplicados, ya se llegó a un modelo que se puede utilizar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se puede hacer eso en SolidWorks? Yo voy a hacer una demostración muy rápida de cómo se puede hacer, cómo se puede aplicar ese flujo de trabajo utilizando la información 3D que ustedes ya tienen en SolidWorks y con los temas también de topología. Bueno, siguiendo con los temas de automotriz, yo tengo aquí un ensamble real de un cliente de SolidWorks en Estados Unidos que se llama Ring Brothers. Para los que están siempre ahí conectados con los temas de SolidWorks, las versiones más nuevas, en 2018 SolidWorks utilizó algunas partes de un proyecto de Ring Brothers para demostración y todo eso. Esa parte en específico es una parte de un sistema de movimentación del capó del motor del carro. Fíjate que tiene aquí el movimiento. Y aquí para ese sistema, a mí me gustaría hacer una optimización geométrica de esa pieza, de ese soporte que está conectado con todo el sistema que está al cargo del movimiento del capó. Fíjate que es una pieza que está conectada con otras. Es muy importante con el tema de movimiento para el capó. Aquí yo tengo una versión final de la optimización topológica con una simulación que la hice aquí en... Déjame aquí pasar a la versión que ya tienen los resultados en el ambiente de ensamble, ¿sí? Entonces, en verdad, una simplificación del flujo es, se va a poner las condiciones de contorno que ya tienen para la pieza y se va a llegar a la geometría ideal para el tema de optimización topológica. Aquí tenemos el resultado final, pero yo voy a pasar por todas las etapas para que se llegue a ese resultado. Solo estoy presentando porque me gustaría presentar aquí con la información del ensamble para que se pueda ver la aplicación real de la pieza que vamos a calcular. ¿Sí? Incluso SolidWorks me permite poner la pieza final aquí en el mismo contexto que en el ensamble que se va a aplicar la pieza. ¿Sí? Pero para llegar a eso, no necesito en verdad hacer el cálculo aquí en el ambiente del ensamble. Yo puedo hacer una simplificación y hacer la optimización de la pieza trabajando solo con la geometría de la pieza. Bueno, la tengo aquí. Antes que empecemos con los temas de optimización topológica, es muy importante hacer cálculos y simulación estática y de frecuencias. ¿Por qué? Porque con las simulaciones estática y de frecuencia, nosotros vamos a tener las informaciones importantes para saber cómo
se comporta nuestra pieza con los temas de esfuerzos, donde tengo una concentración de esfuerzos, cuál es el desplazamiento que va a tener mi pieza, a qué nivel de desplazamientos estamos trabajando y hasta cuáles son las frecuencias naturales que va a estar sometida a la respuesta a frecuencias que tiene mi pieza. Y esas son simulaciones muy básicas y muy rápidas de aplicar. Entonces, yo voy a empezar aquí con una simulación estática. Para la simulación estática, necesitamos configurar el material. Y aquí ya tengo un material, un acero que voy a utilizar para esa simulación. Ya está configurada. Aquí tengo todas las propiedades mecánicas de ese material. Eso ya está. Voy a empezar con las fijaciones, porque esa pieza va a estar conectada en otras piezas en el ensamble. Entonces voy a poner aquí algunas condiciones de rolamiento en los puntos que va a conectar con geometrías en el ensamble. Pero la fijación inicial que yo configuré no va a impedir el movimiento de la pieza aquí en el eje Z. Entonces, para no tener problemas relacionados a movimiento de cuerpos libres o cuerpos rígidos, yo voy a poner aquí una última restricción y decir que mi pieza no se puede movimentar normal a esa fase o a esa cara para que no tenga problemas con movimientos libres. Entonces, una fijación que está similar a la fijación que tengo en mi ensamble. Después podemos pasar a los temas de carga. Y aquí voy a poner una carga. Y aquí voy a elegir una dirección que esté ahí asociada a la dirección real que se va a aplicar esa carga cuando se movimente el capó del motor. Y voy a empezar aquí haciendo un cálculo con una carga de 200 newtons, que puede ser algo como 20 kilos, aproximadamente 20 kilos. Y ver cómo que se va a comportar mi pieza con esa carga de 20 kilos. Es muy importante mirar la dirección de la carga, entonces voy a cambiar para que tenga una representación tal cual voy a tener con el movimiento del capó. ¿Sí? Entonces ya tenemos también el tema de la fijación, de la carga, la malla, vamos a la malla estándar de SolidWorks y voy a correr el cálculo. Entonces vea que el estudio estático es muy rápido. Una vez que tiene el material, una vez que tiene las cargas y las fijaciones muy bien definidas, el cálculo es muy rápido. Y por aquí ya se puede tener una visión muy rápida de los niveles de esfuerzos. Entonces aquí tengo algo como 15 megapascales de esfuerzos, los puntos de concentración de tensión, los niveles de desplazamiento. Entonces aquí, bueno, tenemos un nivel de desplazamiento muy bajo. Algo como 0.07, o sea, un décimo de milímetro de movimiento, de desplazamiento. Aquí es un desplazamiento muy chiquito. Aquí es importante para saber el sentido del movimiento, cómo se va a desplazar la pieza, si tiene sentido con el caso real que se va a trabajar. Bueno, después del estudio estático se puede pasar a un otro estudio que también es muy rápido, que es el estudio de frecuencia. Y con el estudio de frecuencia no es necesario configurar otra vez los temas de material o hasta las conexiones, las restricciones. Yo puedo usar la información que he creado aquí en el estudio estático, arrastrar sobre el estudio de frecuencia y ya tengo toda la información copiada. Ya estoy listo para correr el estudio de frecuencia. Y con el estudio de frecuencia, que es un estudio muy rápido, pero muy preciso, yo tengo aquí un resultado que es muy importante, que son los rangos de frecuencia que me puede traer algún problema de resonancia en mi pieza.
Entonces, los 4 primeros me van a decir que mi rango de frecuencia va a empezar con los 800 Hz y puede llegar hasta 5000. Para que tenga una visión más clara también de los modos que se va a vibrar las piezas, yo puedo poner aquí una comparación en tiempo real de los 4 primeros módulos en la pantalla y mirar a qué eje está asociado los modos de frecuencia. Entonces, el primero es una frecuencia axial, de movimiento axial en Z, el segundo en Y, el tercero ya es un que va a tener ahí torsión, el cuarto también una torsión en la X. Entonces, se puede mirar de una forma muy rápida las frecuencias naturales. Aquí tengo 800, en la cuarta tengo 5500. ¿Y cuál modo de vibración está asociado a esa frecuencia natural? Bueno, ¿por qué es importante el tema de análisis estática y de frecuencias naturales? Porque desde aquí se puede avanzar a los estudios más avanzados de análisis no lineales, si tiene algún problema como tensiones que están arriba del límite de influencia del material, o hasta simulaciones de frecuencias dinámicas, donde se puede avaliar una respuesta a frecuencia o hasta simulaciones más avanzadas armónicas y también simulaciones aleatorias. Bueno, no voy a avanzar tanto con los temas de simulaciones más avanzadas y ya voy a avanzar a la optimización topológica. Y fíjense que para crear la optimización topológica tampoco necesito empezar desde cero. Puedo empezar copiando un estudio estático y decir que me gustaría, a partir de ese estudio estático, hacer una simulación topológica, un estudio topológico. Fíjense que el nombre ya va a estar asociado como topología, estudio topología 2 desde el estudio estático 4. Yo voy a mantener solo estudio topológico 2. Aquí es solo el nombre, no es un problema mantener el nombre original, o puede cambiar a un nombre que le guste, no hay problema. ¿Por qué copié el estudio estático? Porque no tengo que me preocuparme con los temas de material, restricción o carga. Eso ya está configurado. Ya copié desde el estudio estático. Entonces no necesito hacer desde cero otra vez. Y ya puedo atacar los temas que son específicos para topología. Empezamos con los temas de objetivo y restricción. Entonces, el tema de topología, en resumen, es obtener la pieza más ligera o con la menor masa, pero que mantenga la resistencia o que tenga la rigidez necesaria. Entonces, el primer objetivo que se puede escoger es tener una pieza con la mejor rigidez, pero con el menor peso, que se puede reducir el peso. También se puede trabajar con la reducción de desplazamiento o hasta con una reducción sencilla de masa. Perdón. También se puede restringir con temas de desplazamiento. Se puede también restringir, aquí es un tema muy importante, con temas de frecuencia. Si tiene una pieza que también está asociada a cargas dinámicas, se puede poner aquí una restricción y decir, bueno, quiero optimizar mi pieza, pero que tenga una frecuencia natural arriba de una frecuencia X, porque va a ser una frecuencia que es una carga dinámica de la estructura. O se puede trabajar hasta con niveles de tensión y decir que quiere hacer una optimización, pero mantener el nivel del factor de seguridad arriba de 2 o de un rango que sea necesario para el proyecto, ¿sí? Para ese caso, vamos a trabajar con la reducción de masa y yo voy a empezar con una solicitación de reducción de 70%. Entonces, tengo aquí incluso la información, el peso inicial, el peso que se va a intentar llegar con la optimización final. Entonces, 70% es una reducción de masa alta. A ver si se puede llegar a esa reducción o si no se puede, ¿sí? Al final el cálculo va a ser. Además de los objetivos, otro punto que es muy importante son los controles de manufactura.
En los controles de manufactura se puede definir regiones que no se puede sacar material, que necesito mantener porque ahí se va a montar con otras piezas en el ensamblaje. Y aquí puedo poner, y puedo definir aquí que las fases donde se va a montar mi pieza en el ensamble, yo quiero que se mantenga el material. Entonces puedo definir que esas regiones no se va a sacar material. Entonces va a excluir del tema de optimización topológica. Si puede definir también una dirección, escoger una carga y decir, bueno, quiero mantener como un espesor de 1 milímetro. Se puede hacer muchas configuraciones para que se pueda mantener o preservar una región. También se puede configurar un control de espesor. Si tiene una chapa o una pieza que no se puede reducir el espesor, se puede controlar. Se puede configurar también los temas de molde. Si es una pieza que va a tener alguna especie de molde, se puede configurar las direcciones de desmoldeo de la pieza. Y se puede hasta definir temas de simetría para que tenga un cálculo más rápido. Se puede definir una simetría para la pieza. Entonces va a ser como mitad del cálculo y el otro mitad va a ser como un espejo. Va a ser va a obedecer una condición de simetría. Bueno, entonces, además de carga, fijaciones, que es específico de topología, es los objetivos de restricciones y los controles de manufactura. La malla es igual, se puede configurar la malla para la estática y usar la misma para los temas de topología. Y ahora ya estamos listos para correr el cálculo, pero eso nos va a tomar como 5 o 10 minutos para ahorrar tiempo. Ya tengo aquí el cálculo, igual lo configuré ahora con ustedes, la misma carga, los mismos objetivos, los mismos controles de manufactura, pero ya está calculado el tema de reducción de la masa. Y aquí lo voy a presentar a ustedes. Fíjate que tenemos aquí una escala con 5 colores. El amarillo son regiones que no se puede sacar material, tienen que mantener. El azul más oscuro es donde no se puede, o mejor, donde se puede sacar material. De hecho, la optimización topológica que va a hacer es sacar de la presentación en la pantalla los elementos que no son necesarios, que están como OK to remove, que se puede remover. Y ahí se puede tener una visión de la morfología o de la topología que se puede trabajar con la geometría de la pieza que fue optimizada. Hasta se puede controlar. Aquí tenemos un control. Si quiere mirar la pieza con toda la malla, se puede poner aquí al máximo con el tema de más pesado. Y ahí se va a mirar la malla azul oscuro. Y a medida que se va cambiando aquí al lado que se tiene más ligero, se va removiendo los elementos que están en azul y se va a mantener los elementos que están más cerca del amarillo. ¿Sí? Por aquí se puede tener una visión de cuánto se puede optimizar y el peso que se va a tener la malla a medida que se cambia aquí la optimización topológica y el nivel de optimización topológico. Y si le parece mejor, también se puede hacer un cálculo de la malla suavizada. Y esa malla es muy, muy, muy importante porque a partir de la malla suavizada, nosotros podemos empezar a trabajar los temas de impresión 3D. Con esa malla que está ahí en la pantalla ya se puede hacer una impresión 3D. O se puede usar como referencia para empezar a hacer los temas de rediseño. Se puede empezar a crear la nueva geometría, los nuevos espesores de todo eso con referencia a la malla suavizada. Y es muy fácil exportar la malla suavizada, es muy fácil y es una etapa muy importante con los temas de topología, porque a partir de ahí se va a empezar los temas de cambio de proyecto, los temas de rediseño.
Entonces, fíjense que se puede exportar la malla suavizada para una configuración de SolidWorks. En la misma pieza se puede tener una nueva configuración. Se puede crear una nueva pieza, una pieza 2, para hacer el tema de rediseño. Y muy importante, inicial se va a crear solo una malla visual, una malla gráfica. Pero si quiere trabajar con los temas de impresión 3D, tiene que crear una malla de cuerpo sólido. Esa malla de cuerpo sólido se puede exportar a una STL y se puede enviar a la impresora. Después te los voy a mostrar que se puede imprimir. La malla como tiene, igual tiene la optimización topológica. La malla de la optimización topológica, si quiere, la puede imprimir y hacer pruebas también. Bueno, yo ya tengo aquí el modelo calculado también solo con la malla. Aquí está, ahí en la pantalla. Desde aquí ya tengo la información que necesito para hacer una impresión, o puedo empezar a hacer los temas de rediseño. Arriba de esa información, empezar a crear una versión 2 o 3 para la pieza que yo voy a optimizar. Y ese trabajo ya lo hice aquí en la pieza que estaba trabajando ahorita con el tema de optimización topológica. Fíjense que yo tengo la opción inicial, que es una optimización de geometría. Después de la optimización topológica, yo tengo la versión optimizada 2. Y para todas las fases, yo tengo algo que es muy importante, que son las validaciones con simulación. Entonces, para la pieza 2, tengo los resultados estáticos, los resultados de frecuencias, que es un tema de validación de la optimización. Lo mismo para la pieza después de la optimización topológica, que es una geometría más ligera, pero yo tengo que hacer otro nivel de simulación, a ver si voy a tener problemas con esfuerzos o hasta problemas con los temas de frecuencia natural. Es la validación final, un estudio de elementos finitos final, que me va a decir, bueno, se llegó a una geometría optimizada topológicamente y va a tener la resistencia necesaria para que se aplique a la estructura real, al ensamble real, a una condición real de proyecto, ¿sí? Bueno, aquí cubrimos entonces el tema del flujo. Yo voy a regresar aquí a mi presentación. Y aquí tengo un resumen del flujo. Entonces, se empieza con el modelo espacial inicial, se pasa a los temas de cálculo y optimización topológica. Desde aquí ya se puede obtener la malla ideal y hacer la impresión. Se pasa a la etapa 3, donde se va a hacer el rediseño de la pieza, y ahí se puede hacer 1, 2, 3, cuantos modelos nuevos le parezca mejor, y evaluar con otro nivel de simulación cuál tiene el mejor resultado. Se pasa a etapa 4, que es una otra etapa de simulación para validar la geometría optimizada. Claro, para la etapa 5, ahí se va a escoger una de las piezas, y aquí en este caso escogí la más ligera, porque pasó a los temas en los ensayos, y ahí se va a pasar a los temas de planos y manufactura, sea manufactura subtractiva o manufactura aditiva. Y para finalizar con el tema, aquí yo voy a compartir una tabla con los resultados. Entonces tengo aquí el peso inicial, desplazamiento, esfuerzos y frecuencias para el modelo bruto. El modelo inicial, que se llegó a una reducción ahí de 26%, y no se cambió tanto los niveles de desplazamiento y de esfuerzos. Y el modelo optimizado, que se llegó a una reducción de la masa al nivel de 54%, no tengo resultados de desplazamientos y esfuerzos que claro, son más altos, pero no son preocupantes, no me va a traer problemas. El nivel de frecuencia natural del módulo 1 es muy parecido con el primero también
del modelo inicial y también está muy cerca del modelo más rígido, del modelo bruto. Entonces, se llegó, aquí es un tema de comparación. El modelo 3 optimizado en comparación con el modelo bruto tiene puntos positivos, que es una reducción de 54% de la masa. Los puntos que no son positivos, si tiene un desplazamiento más alto, también los esfuerzos, pero si no alcanzó niveles que son malos, puede seguir con el proyecto, ¿sí? Buenísimo. Ahora pasamos al tema 3, que son cuáles son los beneficios de SolidWorks Simulation y cómo evaluar su rentabilidad. Y para ese tema me gustaría presentar un caso real de una empresa de Brasil que es Giafone, un trabajo que justo mi amigo José Pereiras, que está conectado aquí con nosotros, trabajó en conjunto con esa compañía. Giafone es una empresa que está al cargo de la customización de los coches de carrera para una competencia que nosotros tenemos aquí en Brasil que se llama Stock Car. Es algo como la NASCAR en Estados Unidos. Aquí en Brasil tenemos una competencia muy parecida que llamamos de Stock Car. Y para ese estudio se trabajó con el tema de la suspensión de un auto de carrera que estaba trabajando Giafone. Entonces, a ver si José está conectado y puede comentar un poco acerca del caso. Sí, claro. Víctor, ¿me escuchas? Sí, te escucho. José, muchísimas gracias por la participación. Yo voy avanzando los slides a medida que tú vas hablando acerca del caso de Giafone, ¿sí? Claro, claro. De nada, Víctor, un placer poder ayudar con esto. El caso de Giafone fue un caso, fue uno de los primeros que empezamos con la parte de topología. En estos casos de topología, nosotros trabajamos. ¿Me escuchas bien, Víctor? Sí, te escucho. Yo voy a pasar a los casos de carga aquí. Perfecto, perfecto. No, el primer desafío que tuvimos fue a partir de ese modelo que están viendo en pantalla, fue el modelo original. Sería la masa de la parte de dirección de la rueda. Entonces, en esa dirección, lo que hicimos fue hacer un primer análisis, el estudio de carga 1, estudio de carga 2, que son los estudios de carga que es la reacción de la calle o de la avenida sobre el componente. Después, como mostró Víctor en el flujo de trabajo, vimos un estudio de frecuencias para saber en qué niveles de frecuencia estábamos trabajando. Siempre particularmente me gusta trabajar sobre los 4 primeros modos de frecuencia, y ahí, como vemos, vamos de 346 a 2200 Hz. Finalmente, en el flujo de trabajo, fíjense que se vuelve a repetir. Para otro componente vamos a repetir el flujo de trabajo. Tenemos desde la parte optimizada, como tenemos la parte de la malla, y finalmente lo que es el modelo para impresión 3D. Y este fue el caso final. Giafone decidió hacer la impresión del modelo en titanio. Pero también consideramos el caso de mecanizado. Lo que ven ahí es directamente cómo se pasa de una malla suavizada a un modelo, un componente para ser realizado en CNC y los planos de fabricación. Entonces, es importante destacar que tienen las dos vertientes, ¿no?, de modelo. Es decir, la parte de impresión 3D, que está bastante en divulgación ahora, y tienen la forma clásica, que es la parte de mecanizado. Bueno, finalmente el comparativo, ¿no?, entre el caso original y el caso optimizado, fíjense, pasamos prácticamente un 50% del peso,
Y lo que es muy interesante aquí es también, no solamente ver la reducción del peso, sino que las frecuencias naturales se mantuvieron. Fíjense que al modelo original teníamos de 346 a 2200 Hz, y el modelo optimizado prácticamente mantiene el mismo nivel de frecuencias naturales. Entonces, no necesariamente optimizar un componente va a significar, entre comillas, un ablandamiento del mismo. Bien, entonces, como conclusión, tenemos la optimización topológica, realizado bajo diferentes condiciones de carga, y eso es algo también que es importante destacar como una capacidad de SolidWorks Simulation, la posibilidad de realizar para el mismo componente varios estados de carga. Y el valor del peso optimizado cayó a un 50%. Buenísimo. José, muchísimas gracias por compartir las informaciones acerca del caso de Giafone. Es un caso real, entonces a mí me pareció muy bueno poner aquí en la presentación porque es un caso de aplicación real, algo que se trabajó mucho, José, con los involucrados de Giafone, y se llegó a un resultado muy bueno con los temas de impresión de metal o hasta un mecanizado en una pieza más ligera y optimizada. Bueno, hablando acerca de SolidWorks Simulation, en SolidWorks Simulation nosotros tenemos tres niveles de paquetes, que se puede salir desde una simulación más sencilla, como la simulación estática y de frecuencias naturales, que mostré hace poco a ustedes, un nivel intermediario donde se puede trabajar con el tema de optimización de la geometría, con los temas de optimización topológica o paramétrica y hasta la aplicación de varios casos de carga y un análisis de varios casos de carga, y llegar hasta el último nivel, que son las simulaciones no lineales y las simulaciones dinámicas de frecuencias, de respuesta a frecuencias, materiales compuestos, de todo eso. ¿Sí? Entonces, esos son los tres paquetes y los niveles que se pueden evaluar en cada uno de los paquetes. ¿Sí? En caso de que ustedes tengan dudas, por favor, nos escriban con las dudas y nosotros te vamos a guiar para que lleguen al paquete que es necesario para los problemas que va a atacar en sus proyectos. Bueno, para finalizar con los temas de beneficios. El primer beneficio, tener una herramienta de simulación integrada con el CAD, se permite llegar al proyecto óptimo y disminuir los temas de tiempo de desarrollo. Entonces, fíjate con el caso de Audi, el caso que habló José de Giafone, o hasta el caso de Ring Brothers. Los tres casos que presenté hoy son de compañías reales de automotriz con proyectos reales. ¿Sí? En los tres se llegó a un proyecto con una reducción muy alta de material y también con una reducción en los tiempos de desarrollo. Entonces, la herramienta de simulación apoyando a los temas de optimización de proyecto e ingeniería, tiempos de ingeniería. El segundo beneficio, capacidad de evaluación para todos los tipos de flujo de trabajo. Entonces, una herramienta robusta como SolidWorks Simulation, que se puede evaluar los temas más sencillos como estudios estáticos y de fatiga, temas intermedios como optimización topológica y temas avanzados como simulaciones no lineales, estudio de cargas y simulaciones dinámicas de respuesta a frecuencia. Entonces, es muy importante tener una herramienta robusta que te pueda aportar en todos los flujos de trabajo que están ahí alrededor de los temas de simulación. Tercer punto, innovación. Soluciones orientadas a productos automotriz con más innovación y cumplimiento de normativas. Hoy las normativas técnicas no están solamente conectadas con los temas de fórmulas y todo eso. Las normativas están solicitando cálculos de elementos finitos, prototipos digitales, prototipos virtuales, para que se tenga comprobaciones adelantadas y se pueda cumplir a las normativas. Entonces, es un beneficio muy grande también que se tiene con las herramientas de simulación. Y el último
que, no sé, tal vez lo más importante para la mayoría de las personas, que es el tema de la rentabilidad. Entonces, con el licenciamiento flexible de SolidWorks se puede llegar a una lucratividad muy grande en una inversión más pequeña con los temas de resultados de ingeniería. Entonces, aquí también no solamente los temas de resultados, o mejor, con los temas de costo de licenciamiento, pero también con los resultados, con las las reducciones de tiempo y costos que se va a tener con todo el flujo de trabajo con las herramientas de simulación. Bueno, llegamos entonces al final. Muchas gracias a todos que están conectados hasta ahora. La presentación se llegó al final. Yo voy a abrir ahora a los temas de preguntas, pero para los que no tengan dudas, muchas gracias. Muchas gracias por estar en la presentación en el webinar de hoy. Aquí yo tengo mis contactos para que me pueden enviar, si tienen dudas, me pueden enviar correos por mi correo personal, que es victor.florindo@3ds.com. Entonces, si tiene alguna duda, si quiere saber algo específico de topología o si quiere hablar acerca de otros temas, me puede escribir en ese correo. A los que quieren conectar a mi LinkedIn, tiene ahí también mi LinkedIn, me puede buscar por Víctor Florindo o tiene el enlace ahí que se puede buscar. Yo voy a poner la presentación de hoy en LinkedIn, entonces a los que tienen interés en mirar después la presentación, se puede conectar a mí por el LinkedIn y vamos hablando por ahí también, con comentarios de todo eso, ¿sí? Bueno, yo voy a abrir ahora para los temas de preguntas. A ver qué tenemos aquí de preguntas. Déjame ver que aquí hablaba acerca de se escucha, se escucha. Yo voy a llegar a los temas de preguntas. Aquí una persona que usa Algor, que no existe más, Comsol y Auter. Buenísimo. Aquí. Aquí, ¿cómo se podía trabajar con ensambles, por ejemplo, a un chasis con muchas planchas y tubos soldados? Bueno, hoy, José, si tiene algún punto, por favor, que quiera apoyar con los temas de las dudas, pero hoy la optimización topológica está para piezas, ¿sí? ¿No? Si puede trabajar con la optimización de un ensamble con varias piezas. Que se puede hacer es, se tiene como una pieza con multicuerpos, ahí sí se puede trabajar, pero con el tema de optimización topológica es para piezas. ¿Se puede poner un ejemplo de una pieza de inyección de plástico? Sí, sí, se puede hacer también con pieza de inyección de plástico. Aquí trabajé con piezas metálicas, pero sí se puede trabajar con piezas plásticas también. ¿Cómo pasas del sólido de malla al diseño final con SolidWorks? Bueno, presentamos ahí el flujo de rediseño, pero para hacer el modelado va a usar las herramientas tradicionales de SolidWorks. ¿Incluye SolidWorks herramientas para procesar nube de puntos? Sí, se puede trabajar con nube de puntos, pero para los temas de topología ya tiene que estar con el modelo 3D listo, si no va a trabajar sobre la nube de puntos.
José me está apoyando ahí, o Lisette con los temas. Lisette, gracias, está contestando ahí con preguntas que ya tiene contenido para que busquen la información en MySolidWorks. Ahí preguntó acerca de piezas con multicuerpos. Sí, se puede calcular, pero no se va a calcular con los multicuerpos. Entonces, a los que tienen dudas acerca de ensamble multicuerpos, me escriben y los envío un ejemplo. Los envío un ejemplo cómo se puede trabajar con ese tipo de situaciones, ¿sí? El estudio se puede hacer con piezas que están en movimiento. Sí se puede, pero de hecho para hacer el estudio de topología no va a usar el movimiento. Que va a usar son las cargas, si tiene ahí alguna aceleración. Bueno, las cargas que están asociadas al movimiento para hacer el estudio de topología. Bueno, una pregunta acerca del material fibra de carbono. Si se va a trabajar con el material fibra de carbono, lo puede escoger en la librería de SolidWorks y ahí tienen el tema de la orientación de las fibras, de todo eso, es una característica del material. Una pregunta, si puede aprovechar la forma resultante del estudio topológico para hacer la geometría en SolidWorks. Sí, una vez que se creó la malla suavizada y la convirtió en un sólido que va a tener una geometría con puntos y cargas, entonces se puede usar como referencia para hacer la nueva pieza con el cambio de la geometría. Bueno, yo tengo muchas dudas, pero ya llegamos al tiempo de 1 hora del webinar. Entonces, después yo voy a contestar algunas cosas que son muy puntuales que están aquí. Yo tengo los datos, envío un correo. Si tienen otras dudas, por favor, me escriben al correo que está ahí en la pantalla. Y hablamos acerca de casos reales de ustedes, aplicaciones reales de simulación de ustedes. No solamente temas de topología, pero otros temas de simulación. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos que se conectaron al webinar. La grabación la vamos a disponibilizar en algunas horas para los que quieren mirar otra vez la presentación. La presentación en PDF yo voy a poner en mi LinkedIn el PowerPoint para los que quieran mirar las imágenes del flujo y todo eso. Entonces, me envíen la invitación de conexión en LinkedIn. Bueno, si tienen más dudas, me escriben por favor. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.